¿Qué onda, John? ¿Qué andas haciendo, compa? Pues nada, aquí checando una aplicación. ¿Tú? ¿Una aplicación? Sí, sí, una aplicación. O sea, que es tipo ask.fm. Sí, así es. Te mandan mensajes por anónimo, igual que as.fm, como lo dijiste. Y, y, y ya. Ya, o sea, tú esperas una pregunta y te la envía una persona. Puede Así ser hombre es, o mujer, ¿verdad? así es. No, pues ahora sí que yo lo voy a ocupar para mi WhatsApp. A ver, ¿cuántas preguntas me realizan mis amigos? A ver, ¿a Sí, quién se le quita la máscara? bueno, tampoco no Porque se la trata de verdad, eso, ¿verdad? hay alguno que otro que se está bien pendejo. Mm, ya, ya. Va. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama NGL, la aplicación. Y la puedes compartir en tus redes sociales. MGL. Sí, NGL. Va. Ok, entonces, voy a descargarlo. Sí, descárgalo, vas a ver que te vas a entretener. Hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde las piedras guardan secretos que nunca fueron contados por completo. Querétaro no es solo una ciudad llena de historia, también es un lugar donde las leyendas, los expedientes olvidados y los sucesos reales se mezclan hasta el punto de que es difícil distinguir dónde termina la verdad y dónde comienza el misterio. Esta noche, en la Morada de las Sombras, abriremos un nuevo contenido, una historia que ha permanecido oculta durante generaciones y que muy pocos conocen. Así que apaga la luz, ponte cómodo, porque el relato que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que ves la historia de Querétaro. Pero antes de comenzar, si disfrutas del misterio, de las leyendas y de las investigaciones históricas, suscríbete a la Morada de las Sombras, activa la campanita y apóyanos con un me gusta. Este simple gesto ayuda a que más personas descubran estas historias que el tiempo estuvo a punto de borrar. Ahora sí, abre bien los ojos, presta atención a cada detalle y adéntrate con nosotros en la Morada de las Sombras. Número 1. Leonarda, la bandida de Querétaro. Dicen que hay personas cuyo nombre es suficiente para hacer que el tiempo se detenga. En el Querétaro del siglo XIX, bastaba escuchar un solo apodo para que los viajeros apretaran las riendas de sus caballos, los comerciantes escondieran su dinero y los soldados permanecieran atentos en los caminos. Ese nombre era La Carambada. Pero detrás de ese apodo existió una mujer de carne y hueso. Su verdadero nombre era Leonarda Emilia Martínez, y se cree que nació alrededor de 1842, en la comunidad de La Punta, en el entonces estado de Querétaro. Era una época de guerras, pobreza e incertidumbre. México atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia, mientras el país se debatía entre invasiones extranjeras, cambios de gobierno y conflictos
internos. En medio de ese caos comenzó a forjarse una historia que con el paso de los años se convertía en leyenda. Los relatos de la época describen a Leonarda como una mujer inteligente, valiente y extraordinariamente hábil para montar a caballo. También sabía manejar armas de fuego y conocían perfectamente los caminos que atravesaban Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. Muy pronto su nombre comenzó a aparecer en boca de comerciantes y arrieros. Las diligencias que transportaban dinero, joyas o mercancías de gran valor empezaron a ser interceptadas por una bandida liderada por una mujer. Algo poco común para aquella época. Sin embargo, lo que hizo famosa a la Carambada no fue únicamente su habilidad para asaltar. Con el paso de los años comenzó a surgir una versión que la convirtió casi en un personaje legendario. Se decía que robaba únicamente a los más ricos y que parte del botín era repartido entre personas pobres de los pueblos cercanos. No existen documentos que confirmen por completo esa versión, pero la historia fue pasando de generación en generación hasta convertirla en una especie de Robin Hood queretano. Pero la parte más oscura de su historia estaba aún por escribirse. La tradición cuenta que Leonarda se enamoró profundamente de un capitán del ejército imperial llamado José Joaquín Ortiz. Su relación parecía tener futuro, hasta que la guerra cambió sus vidas para siempre. Cuando el imperio de Maximiliano cayó, Ortiz fue capturado por las fuerzas republicanas. Según la leyenda, Leonarda hizo todo lo posible por salvarlo. Buscó el perdón de las autoridades e incluso pidió clemencia para evitar su ejecución. Nadie escuchó sus súplicas. El capitán fue fusilado. Fue entonces cuando, según el relato popular, Leonarda juró vengarse de quienes consideraba responsables de aquella tragedia. Y aquí es donde la historia da paso a la leyenda. Durante décadas comenzó a contarse que la Carambada había logrado infiltrarse entre personas cercanas al presidente Benito Juárez para suministrarle un veneno extraído de una planta conocida como veintiunilla, llamada así porque supuestamente actuaba 21 días después de ser administrada. La leyenda asegura que ese fue el verdadero motivo de la caída de Juárez. Sin embargo, los historiadores coinciden en que no existe evidencia documentada que respalde esa versión. Los registros médicos de la época indican que Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872 a consecuencia de una enfermedad cardíaca. Aún así, la historia de la Carambada siguió creciendo. Con el paso de los años, su figura quedó envuelta entre la realidad y el mito. Algunos la describían como una criminal despiadada. Otros aseguraban que protegía a los más necesitados. Y hubo quienes la recordaron como una mujer marcada por el amor, la pérdida y la sed de justicia. Lo más sorprendente es que Leonarda no fue un personaje inventado. En el Archivo Histórico del Poder Judicial de Querétaro existen documentos de 1883 que mencionan a una mujer llamada Leonarda Martínez, relacionada con un proceso judicial. Para muchos investigadores, ese registro confirma que detrás de la leyenda existió una persona real,
Más de un siglo después, su nombre sigue despertando curiosidad. ¿Quién fue realmente la Carambada? ¿Una delincuente? ¿Una heroína popular? ¿O una mujer cuya historia fue transformándose con el tiempo hasta convertirse en una de las leyendas más fascinantes de Querétaro? ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la Carambada fue una simple bandida o una leyenda nacida de una historia real? Hay edificios que sobreviven al paso de los siglos. Sus muros resisten terremotos, conflictos y olvido, pero algunos, además de conservar su estructura, parecen conservar algo más. En el corazón del centro histórico de Querétaro existe una antigua casona colonial que ha dado origen a una de las historias más inquietantes del estado. Sus paredes han sido testigos de procesos judiciales, castigos, interrogatorios y de una época en la que una simple acusación podía cambiar la vida de cualquier persona para siempre. Bienvenidos al segundo relato de nuestra serie de Historias Ocultas de Querétaro. Para comprender esta historia debemos viajar hasta el siglo XVII. En aquellos años, la entonces Villa de Santiago de Querétaro comenzaba a consolidarse como una de las ciudades más importantes de la Nueva España. Sus calles eran recorridas por comerciantes, religiosos y miembros de la nobleza española. La iglesia tenía una enorme influencia sobre la vida cotidiana y cualquier sospecha de herejía, brujería o blasfemia podía terminar en una investigación del Santo Oficio de la Inquisición. Aunque muchas personas creen que la Inquisición tenía un gran tribunal permanente en Querétaro, la realidad es distinta. Las investigaciones dependían principalmente del tribunal establecido en la Ciudad de México. Sin embargo, en Querétaro sí existieron representantes, comisarios y funcionarios encargados de recibir denuncias, reunir testimonios y enviar expedientes al Santo Oficio. Fue precisamente en ese contexto donde comenzó la historia de la casa que hoy todos conocen como la Casa del Inquisidor. La construcción original data aproximadamente de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Con el paso del tiempo perteneció a distintas familias y funcionarios relacionados con la administración colonial. Su elegante fachada ocultaba habitaciones amplias, patios interiores y gruesos muros de piedra capaces de aislar cualquier sonido proveniente del exterior. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los rumores. Vecinos aseguraban que algunas personas entraban a la casa, pero pocas veces se les volvía a ver durante varios días. Se decía que ahí se realizaban interrogatorios relacionados con investigaciones religiosas. No existen documentos que demuestren que dentro de esa casa hubiera cámaras donde pues hacían que las personas sufrieran, como muchas leyendas afirman. Sin embargo, sí es cierto que quienes eran investigados por el Santo Oficio enfrentaban procesos largos y rigurosos que podían cambiar su destino para siempre. Con el paso de los siglos, la función original de la casa desapareció. La Nueva España dejó de existir. México obtuvo su independencia. La Inquisición fue abolida oficialmente. Pero las historias jamás abandonaron aquella construcción. Durante generaciones comenzaron a circular relatos de personas que aseguraban escuchar pasos cuando el edificio permanecía vacío. Otros afirmaban haber visto figuras atravesar lentamente los pasillos durante la madrugada.
Algunos hablaban de una presencia que parecía observar desde los balcones, incluso cuando no había nadie en el interior. Las versiones aumentaron conforme avanzó el siglo XX. Trabajadores encargados de realizar reparaciones contaban que herramientas aparecían en lugares distintos a donde los habían dejado. Puertas que habían sido cerradas amanecían abiertas. Luces que se encendían sin explicación y un extraño ambiente de incomodidad que muchos describían como una sensación constante de estar siendo observados. Uno de los episodios que me llamó más la atención ocurrió durante trabajos de restauración realizados en tiempos recientes. Diversos trabajadores relataron experiencias difíciles de explicar. Algunos aseguraban escuchar voces provenientes de habitaciones completamente vacías. Otros decían percibir sombras desplazados por los corredores cuando estaban completamente solos. Hubo quienes incluso prefirieron abandonar la obra antes de concluirla debido al miedo que les provocaba permanecer dentro del inmueble durante la noche. Naturalmente, ninguna de estas explicaciones constituye una prueba de actividad paranormal. Pueden existir múltiples explicaciones, desde sugestión hasta fenómenos ambientales propios de edificios antiguos. Pero resulta curioso que muchos testimonios coincidan en describir sensaciones similares, aun cuando quienes lo vivieron no se conocían entre sí. Hoy, la Casa del Inquisidor continúa siendo uno de los edificios históricos más conocidos de Querétaro. Miles de personas pasan frente a ella. Todos los días se imagina que detrás de sus muros coloniales sobreviven siglos de historias, rumores y leyendas. Quizá los fantasmas nunca existieron. Quizá las sombras solo sean un efecto de la luz. O quizá algunos lugares conservan una memoria imposible de borrar. Porque aunque los documentos históricos cuentan una parte de la historia, las viejas paredes a veces parecen contar otra muy distinta. Y ahora dime, si tuvieras la oportunidad de pasar completamente solo una noche dentro de la casa del Inquisidor, ¿aceptarías entrar? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda, suscríbete a La Morada de las Sombras, donde cada semana exploramos los misterios, las leyendas y los sucesos históricos que el tiempo jamás logró sepultar. Porque algunas historias terminan, pero otras siguen esperando a quien se atreva a escucharlas. Las mejores historias de este canal no las cuento yo, las cuentan ustedes. Si has vivido algo que desafía tu explicación, déjalo en los comentarios. Tal vez tu experiencia sea la protagonista del próximo episodio de La Morada de las Sombras. O si no, si lo quieres un poco más personal o privado que me lo cuentes, podría ser en Instagram, en la cuenta de La Morada de las Sombras 111, así lo encuentras, o La Morada de las Sombras. También en Facebook, si me lo quieres dejar ahí mismo, pues ahí ustedes me ponen su historia, yo leo su historia y hago lo más posible para resumirlo. Eso sí,
También si quieren resguardar algunos nombres para que no sean expuestos a YouTube, obviamente ustedes primero que en un inicio pónganme hola, soy tal, tal, tal. Quiero contarte una historia que me pasó hace no mucho, fue reciente, fue en este lugar, en tal lugar de la República y así. La verdad quiero que cambie los nombres de algunas personas que voy a mencionar en mi historia, si es lo más probable, y así. Y yo voy a respetar pues el anonimato y pues sí, vamos a cambiar a los personajes y así. Obviamente van a ser interesantes leer sus historias y lo más que yo pueda hacer lo voy a resumir para que cada historia no sea tan larga y no ocupe tanto espacio en un video. Así es que si se animan, adelante. Aquí van a aparecer los links de las cuentas de mi canal, como va a ser una sola identidad, pues ahí me lo pueden enviar, ya que si lo ponen en los comentarios va a ser más expuesto y ya no va a ser tan privado. Entonces, anímense para que haya una nueva sección en la Morada de las Sombras. Pues, bueno, amigos, a ver si ya llegamos a la conclusión de este video. Yo soy Johnny y muchas gracias por ver el video Enamorada de las Sombras. Ya saben que si se quieren animar en enviarme sus propias experiencias sin ninguna explicación lógica, ya saben que ya les he dejado mi link aquí abajo, los links aquí abajo o en los comentarios que están fijos. En el siguiente video va a venir una sección de preguntas y respuestas. De hecho, se los comenté en una publicación en la comunidad, así es que si tienen otras preguntas que realizarme o que se atrevan a realizarme, pues adelante. Pero eso sí, con el debido respeto, porque si no, voy a responder de una forma que o no les va a parecer o no les va a gustar. Entonces, acuérdense que, como dijo el presidente Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces hay que respetar a las personas para que te respeten a ti. Y no es una frase tonta ni mal dicha, es cierto. Entonces, nos vemos amigos, ahora sí que ya no les traje más relatos porque ya hay relatos que están bastante contados y no quemados, muy contados aquí en YouTube. Entonces, nos vemos en el video de preguntas y respuestas. Hasta pronto.